Al final de la clase me avisan cuando falten como 15 minutos para que platiquemos de eso. ¿Ok? Si no, se me va a olvidar y no les voy a dar la información y después van a entrar en pánico. Ay, ajá, ok. Vale, pues. Entonces, a ver, déjenme ver. Quiero este. Eh, la sesión anterior, la última sesión, hicimos un balance de energías y llegamos a una ecuación que dice algo así. Ay, güey. La presión uno entre el peso específico más la presión 2. No es cierto. ¿Qué estoy pensando? Más un medio de la velocidad uno al cuadrado. Le voy a poner rayita arriba. Sobre la gravedad más Z1 es igual a la presión. Bueno, le voy a poner, pues sí, le voy a dejar así. A la presión 2 sobre peso específico más un medio de la velocidad 2 al cuadrado sobre la gravedad más Z2. ¿Todos están de acuerdo hasta aquí? Esta es la famosísima este, ecuación de Bernoulli. ¿Ok? Ay, güey. Recuerden que Bernoulli no era una persona, era una familia. Entonces hay un montón de Bernoullis en ingeniería y matemáticas. Pero bueno. Esta ecuación, recuerden, es un balance de energía. ¿Se puede obtener a partir de un balance de fuerzas? Sí, sí se puede obtener, pero es un camino un poquito más largo y es el camino corto. Muchas cosas, pues me tomé libertades creativas, por así decirlo. Entonces, digamos que no es el camino más exacto. Después vamos a ver el análisis, un análisis más riguroso, pero requiere un análisis diferencial y vectorial, ¿sale? Y tenemos que saber cuándo y cuándo no podemos usar esta ecuación. Hay ciertas hipótesis de trabajo, ciertas condiciones que no mencionamos nunca, o que quizás mencionamos muy por encima, pero que es importante enfatizar, ¿no? Porque muchas veces utilizan esa ecuación como si fuera la panacea y resolviera todo, y si bien sí es poderosa, y es más que poderosa, es muy práctica, muy fácil de usar, porque pues, tienes que saber, lo más complicado que tienes que saber hacer es dividir, o sea, tampoco es como que exija mucho poder cognitivo, pero pues tienes que saber cuándo la puedes usar, ¿no? Número uno, esta ecuación fue hecha para estado estacionario. ¿Quién me recuerda qué quiere decir que algo sea en estado estacionario o que un sistema esté en estado estacionario? Que no cambia en función del tiempo. Puede haber cambios, de hecho se requiere que haya cambios, porque pues, si la presión 1 y presión 2 son iguales, velocidad 1 y velocidad 2 son iguales, altura 1 y altura 2 son iguales, pues todo es igual, entonces no hay nada, ¿no? No se está diciendo nada. Entonces, número uno, esto es estado estacionario. Número dos, es un fluido incompresible. ¿Sale? Todos sabemos qué quiere decir incompresible, que pues su densidad va a ser una constante. Ahí la pusimos en términos del peso específico, ujú, que es densidad por gravedad, pero bueno. Número tres es un fluido ideal. ¿Quién me recuerda que es un fluido ideal? Que es todo lo que desea. ¿Tú qué? Su viscosidad es técnicamente cero, ¿no? También le decimos invícido, que técnicamente la viscosidad desaparece. Ajá. Y aquí viene una pregunta interesante. ¿Qué velocidad será esa velocidad? La velocidad cerca del centro del canal. Pues todo esto está pensado como para una tubería o algo así. ¿Qué velocidad ponen ahí? La velocidad en medio de, por ejemplo, si va en una tubería, la velocidad es muy diferente al centro de la tubería que en las paredes de la tubería. Esa velocidad es velocidad promedio. Esto es importante. Ah, qué bueno. Velocidad promedio.
Eso es muy importante, ese punto, porque luego eh, asumen que esa ya es la velocidad y ya. Y en realidad cuando quieren hacer un análisis de mayor precisión y con mayor detalle, se dan cuenta que esas velocidades están promediadas. Y cómo obtener la velocidad máxima a partir de la velocidad promediada es todo un show, es toda una fiesta, ¿ok? Entonces consideren eso. Incompresible estacionario. Bueno, voy a poner una más, que es isotrópico. ¿Me recuerdan qué quiere decir isotrópico? ¿O nunca lo habíamos mencionado? Sí, ¿no? Que todas las propiedades son constantes, ¿no? No hay cambios de temperatura. Principalmente nos vamos a concentrar en temperatura. La temperatura es constante. Tendemos al isotérmico, ¿sale? Y tampoco también es adiabático. Aquí no hay transferencia de calor, si se fijan. Entonces, acuérdense que esto es un balance de energía. Lo que dice a la izquierda es la energía que tenemos cuando inicia el problema, cuando inicia el flujo. Lo que dice a la derecha, pues es la energía que tiene el fluido al salir de nuestra región de estudio. Todos me siguen con esta idea. Entonces a esta muchas veces se le pone la letra H y se le llama la carga hidráulica efectiva. Recuerden, bueno, le pongo la H mayúscula, ¿no? No me muevo porque ahí veo ahí está, es que hay un rayón y me da ansiedad. Ok, recuerden que esta es un balance de energía, pero está medido en qué unidades, metros, ¿sale? Entonces los llamamos metros columna de agua. Por eso utilizamos la H. La H normalmente indica alturas, pero no vayan a confundirse, no piensen que esto quiere decir eh, que estoy apilando el fluido de alguna manera. No, solo es un modo de medir energía, ¿sale? Que también se puede traducir, por ejemplo, en la energía que, por ejemplo, pensando en dispositivos como una bomba, ¿qué tan alto puede lanzar un fluido, ¿no? O si estamos pensando en una caída de agua, por ejemplo, cuando vemos turbina Pelton y estas turbinas hidráulicas, pues el fluido viene de una caída de agua, entonces por eso pues, tiene lógica medirlo como altura. Si yo multiplico, recuerden que si yo multiplico H por G, ajá, sería como multiplicar toda la ecuación de arriba por G, ¿qué unidades obtendría? Esta cosa tendría bueno, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Esas unidades, qué creen que son? Ustedes son ingenieros. Si ustedes ven las unidades metro cuadrado, segundo cuadrado, ¿en qué piensan? Distancia por aceleración. ¿Y eso qué es? No. O sea, pueden pensar, pues eso es velocidad cuadrada, ¿no? Que pues, está bien. Sería más como caudal. Le falta un metro y le sobra un segundo. Fuerza, le faltan kilogramos y le sobran metros. Pero se está acercando. Desplazamiento, le sobran segundos y le sobra un metro. Estas unidades tienen que ser importantes para ustedes porque hay una cosa que se mide muy, muy importante dentro de la ingeniería y que tiene exactamente esas unidades. Pues no las escribimos así. Hace rato su compañero dijo, ¿cómo? A esa expresión le faltan chorro de cosas. Piénsenle. Su compañero mencionó fuerza y le dije, está cerca, pero te falta algo y te sobra algo. ¿Qué están midiendo? Más sencillo, ¿para qué era la ecuación de Bernoulli? ¿Qué mide la ecuación de Bernoulli? Energía. ¿Estamos todos de acuerdo hasta aquí? Energía. ¿Cómo voy de metros cuadrados a segundo cuadrado a energía? A ver, ¿cómo miden la energía? Newton metro, ¿no? La energía sería, a ver, le voy a poner energía, normalmente la medimos en Newton por metro. ¿Cómo voy de aquí hacia acá? Porque estoy midiendo energía. ¿Cuáles serían las grandes diferencias? A ver, les ayudo. El Newton metro, el Newton es kilogramo metro sobre segundo cuadrado.
y acá tengo un metro. ¿Qué es diferente entre estos dos? El kilogramo. Estoy dividiendo entre kilogramo, ¿no? Estoy dividiendo entre masa. Energía específica. ¿Todos recuerdan qué es un específico? ¿Qué es una propiedad específica? Un escalar asignado un valor, ¿qué formal? Una propiedad por cantidad de masa. Más fácil. Sí está bien, no está mal. Vea lo más simple. ¿Por qué querríamos asignarle una cantidad de una propiedad a una unidad de masa? Para hacerla intensiva. Son propiedades que son invariantes. Recuerden que tienen dos tipos de propiedades, extensivas e intensivas. Ya lo habíamos platicado. Las intensivas son invariantes con la cantidad de sustancia. Nótese que dije con la cantidad de sustancia, no solo la masa, puede ser el volumen o puede ser el número de moles. Generalmente cuando es el volumen, pues decimos que es volumétrico, ¿no? Eh, energía volumétrica, densidad bueno, no densidad, no. Bueno, por ejemplo, la densidad es masa sobre volumen. Eso la hace intensiva. Piensen en un promedio. Ajá, ¿cómo miden un promedio? Total entre número de elementos, ¿no? Pero este es normalmente los promedios que calculan así son promedios discretos, donde pueden separar un elemento de otro elemento. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pero pueden hacer promedios continuos, ¿no? Donde la variable no hay distinción entre un elemento y otro. Solo tomo lo que estoy midiendo y lo divido en algo que me diga cuánto de esa cosa tengo, ¿no? Puedo medir y sacar un promedio como total entre cantidad, ¿no? Si estamos de acuerdo. Medir cantidad de sustancia se puede medir de tres formas. O sea, ¿cuánto tienes de algo? Pues depende. Ayer les ponía un ejemplo a sus compañeros de termofluidos. Más o menos, ¿cuánto tiene un cuadrito de Boeing? Digo, un cuadrito de Boeing porque sé que ustedes no toman, ¿no? Entonces no van a saber una cerveza. Un cuarto, ¿como cuánto es? 250 mililitros. Vamos a decir 250 mililitros, ¿no? Entonces, si yo les digo, tráiganme un litro, puedo decirles, tráiganme un litro de Boeing, traían su litro en cuadritos, o les puedo decir, tráiganme cuatro cuadritos de Boeing, que es la misma cosa, pero lo estoy dividiendo en estructuras, un cuadrito de Boeing, o les puedo decir, traigan un kilo de Boeing, la misma sustancia, más o menos le corresponde un litro a un kilo, más o menos, pásale. ¿Estamos de acuerdo? Los tres casos, si les digo cuatro cuadritos, un litro o un kilogramo, los tres casos estoy midiendo lo mismo, cantidad de Boeing o de sustancia, pero lo estoy midiendo de tres formas diferentes. Masa, volumen o cantidad de estructuras. Normalmente se le decimos, usamos el mol para eso, ¿no? Porque estructuras generalmente hablamos de millones de millones. Pero bueno, ¿me van siguiendo hasta aquí? ¿Sí queda clara la idea? Ok, entonces si yo divido una propiedad entre algo que me diga cuánto tengo de esa propiedad, técnicamente estoy haciendo un promedio. ¿Estamos de acuerdo? Y los promedios son útiles porque los promedios son invariantes de la cantidad de elementos. Si saco el promedio de calificaciones de los alumnos que entran a la FES y digo, pues el promedio es que tuvieron, no sé, me voy a inventar un número, tuvieron 80 aciertos en su examen de admisión. No sé, no, la verdad no sé ni cuántos sean y no me interesa saber. Pero vamos a suponer que digo, tienen 80 aciertos. Este año entraron 200 alumnos, su promedio fue de 80 aciertos. Y luego llega alguien y me corrige y me dice, no, ¿sabes qué? Fueron 201 alumnos. ¿Cambiará mi promedio? Me dicen, oye, no fueron 200 alumnos, fueron 190. ¿Cambiará mi promedio? Lo más probable es que no. Va a cambiar, pero es un cambio tan mínimo que seguramente no, porque justo eso es lo que hacen los promedios, homogenizan todo. Ahí el problema sería la desviación estándar y un montón de cosas, ¿no? Porque vamos a suponer que es un promedio normal, una distribución normal. Bueno, hasta aquí todos me van siguiendo. Los promedios son invariantes de cuánto tienes. Las propiedades intensivas son invariantes de cuánto tienes. Todas las propiedades intensivas tienen esta cosa que están como manejando un promedio. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, si yo convierto una propiedad extensiva, como la energía, en un promedio, tengo una propiedad intensiva de energía. ¿Estamos de acuerdo? Sería energía, por eso les decimos específicos. En la parte específica es que te dicen, es la energía de 1 kilogramo, pero la idea es que esa energía, pues, es invariante de cuánta sustancia tienes. No me importa que sea la de 1 kilogramo, no me importa el kilogramo, sino me importa que esa cantidad de energía no va a cambiar aunque yo aumente más masa o disminuya la masa. ¿Me van siguiendo? Exactamente, porque lo que te importa no es una cantidad única de masa, sino es cómo funciona ese sistema. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces aquí esto está asociado, esta es una energía específica, ¿ok? Esto es importante, piensen lo que es una energía específica y eso está muy ligado, la energía específica se liga de manera muy directa con el trabajo específico. ¿Estamos de acuerdo? Nos interesa porque esta es la energía que está obteniendo el fluido pueden decirlo, por unidad de masa. Pero quiere decir que es una energía que tiene el fluido independientemente de qué cantidad de fluido tenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tenía una pregunta, dígame. Si se acuerdan, cuando hicimos el desarrollo, la energía interna la cancelamos porque había una parte que decíamos isotérmico. Ay, güey. Isotérmico. Y ahí se fue el diablo la energía interna. Sí, como tal, sí. De hecho, para cuando hagamos la ecuación de Euler para máquinas turbomáquinas, en la ecuación de Euler aparece la entalpía y es fundamental. Pero recuerden que la entalpía implica mucha información. Ajá, es muy útil porque te asocia mucha información a una sola propiedad. Lo malo es que te meten chorro de información en una sola propiedad y distinguir las partes está complicado. Pero al menos sí va a tener que ver la entalpía y sí la vamos a usar, pero más adelante. Ahorita, como tal, no, porque este análisis de Bernoulli implicaba un sistema isotérmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, por ser isotérmico, la energía interna al principio y al final pues es igual. Pero si no lo quisiéramos hacer isotérmico, pues podríamos haberle añadido, ¿no? Que le voy a poner más un delta de energía interna, pero tiene que estar en metros. Ajá. ¿Qué unidades tiene? Ahí ya la energía interna, ¿en qué unidades la estoy poniendo? Ahí, si es minúscula, ahí sería energía interna específica. ¿Estamos de acuerdo? Y ya me quito de broncas. Nada más que ahí lo tengo que convertir eso a metros. Entonces nada más divido entre la gravedad. ¿Sí? Cancelo 1 metro, cancelo segundo cuadrado y ya me queda entre gravedad. ¿Estamos? Lo chido de saber manejar las unidades es que te deja meter y sacar cosas, ¿no? Entonces, obviamente tendría que meter una energía interna acá y una del otro lado, pero por eso le puse el triangulito. ¿Ok? Y ese truco lo vamos a hacer más adelante para obtener ciertas propiedades y jugar con esta energía para turbinas, no, bueno, sistemas no isotérmicos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahorita pues es más bien un repaso de lo que ustedes se supone que ya saben, ¿no? ¿Sí vamos? Sí. Ok. Entonces, ahora, si somos un poquito más realistas, poquito, podemos decir que el sistema, pues, vamos a pensar un caso específico, un caso real, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que tengo una tubería, ¿qué? ¿Ok? Y pues por un lado de la tubería está entrando fluido y por el otro lado de la tubería está saliendo el fluido. Ok, vamos a analizar un poquito este problema. Vamos a decir que tengo un sistema coordenado. Ay, güey, idiota, ya hice lo que no quería. Acá está. Vamos a decir que tengo un sistema coordenado aquí. Ajá. Vamos a decir que esta es la dirección Z, la voy a llamar. Esta es la dirección radial. Bueno, minúsculas, ¿verdad? Dirección radial. No pongo la dirección angular. Estoy trabajando con coordenadas polares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en coordenadas polares tengo
¿Cuánto avanzas? Bueno, la dirección que le hicimos axial, que es sobre el eje, esta sería Z, una dirección radial, qué tan lejos estás del radio, y una dirección angular. No voy a dibujar la angular para que no se sature ahí mi dibujo. Bueno, sí, ¿por qué no? Chingamos. Para eso tenemos tecnología, ¿no? Y hacia acá está la dirección angular. Váyanse familiarizando y enamorándose de coordenadas cilíndricas porque van a ser las que más vamos a usar. ¿Estamos de acuerdo? Ah, aún no lo he dicho, pero sí vamos a decirlo. Podemos decir que aquí tengo la entrada uno, acá tengo la salida 2 y vamos a dar ciertas suposiciones. Esta cosa está inclinada, bueno, perdónenme mi dibujo tan rancio, pero esta cosa tiene una inclinación, un ángulo, bueno, ya usamos teta, entonces gamma no, alfa, ándale. Es un ángulo alfa, que es un ángulo de inclinación, ¿no? Entonces el fluido va bajando. Y vamos a analizar qué onda con este fluido, ¿sale? Ok, entonces, lo primero, vamos a decir que hay ciertas cosas que yo sé de esa tubería. Yo sé que el área uno es igual al área 2. Primero, eso es una de las cosas que sé. Bueno, vamos a ponerlas en otro lugar para que no me estorben. Ok, y le voy a llamar aquí. Siempre tienen que hacer hipótesis. Generalmente yo sé que rara vez ven esta palabra en una de las clases que toman, porque pues pinches ingenieros nos mama ignorar la formalidad, pero hay que ser tantitos formales. Número uno, vamos a decir que área uno y área 2 son iguales. Número dos, vamos a decir que es isotérmico. Vamos a decir que es estacionario, que es newtoniano. Por cierto, newtoniano en español se escribe con minúscula, en inglés se escribe con mayúscula. ¿Vale? Ustedes escriban lo que se les pegue la gana, pero es un dato curioso. Isotérmico, estacionario, newtoniano. A este no es invícido. Esta vez no es invícido. Y te van a ver por qué. ¿Y qué más? ¿Qué más es importante? Este, pues vamos a dejarla hasta aquí y conforme avancemos el problema nos va a pedir las nuevas hipótesis. Vamos hasta aquí, todo sencillo. Ok, van a analizar cómo se comporta ese fluido. ¿Qué es el primer paso para analizar un problema? Ya establecimos las hipótesis. Luego, condiciones de entrada. Sé que el área uno es igual al área 2. ¿Qué más? No la sé. ¿Puedo saber la velocidad 1? Puede que no, no sé. Diferencial de altura. Aquí debe de haber una altura, ¿no? Déjenme la pongo. Voy a ponerla a este color. Aquí debe haber una altura que vamos a llamarle H. ¿Qué más? O bueno, Y, para que no se confunda después. Vamos a llamar a esta altura Y. ¿Qué más? El tubo tiene una longitud. Ay, güey, me estoy quedando sin batería. Tiene una longitud L. Ok, ya está. ¿Qué más? ¿Cómo analizarían ese problema? Saben que el ángulo es alfa. Debe existir una gravedad hacia abajo. Esto es G. ¿Qué más? Es incompresible. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de las hipótesis, no? A ver, al que acaba de llegar, ¿qué quiere decir que un fluido sea incompresible? Se la dije fácil. Vámonos. Y a ver más detalle en eso. En términos de propiedades o algo así. Lúzcase, aunque sea.
Bueno, vamos a dejar que lo piense su compañero mientras seguimos. Ok, ¿cómo analizan ese problema? Quiero saber cómo se está comportando el flujo ahí. Está yendo muy complicado. Son ingenieros. ¿Cuál es el paso uno cuando te topan con un problema de este tipo? Bueno, van a saber que van a resolver. Es newtoniano. Si quiere, imagínese que es agua. Generalmente, como buenos ingenieros, siempre hacen tres balances. Hay tres balances que deben de dominar perfectamente para ser ingenieros mecánicos. Si son ingenieros industriales, no les va a importar, ¿no? Quizás con uno la arman. Si son ingenieros civiles con un balance de fuerzas, son felices. ¿Sale? Si son ingenieros eléctricos con un balance de carga, son felices. Ustedes son mecánicos. Necesitan saber dominar tres tipos de balances. ¿Balances de qué? ¿Qué son las tres cosas que siempre checan en un problema? Energía, masa y la aceleración está ligada a las. No, la gravedad que es empieza con F. Entonces sería un balance de fuerzas. Siempre, todo ingeniero mecánico siempre tiene que ser bueno haciendo tres tipos de balances: energía, masa y fuerza. Porque en todo sistema mecánico esos tres van a estar jugando. Puede que uno de esos balances te dé cero y pues ya no hay problema. Por ejemplo, en un sistema estático, si están analizando una estructura, por eso les digo, los civiles solo se preocupan por un balance de fuerzas, porque ellos no tienen que ver si entra fluido, sale fluido, no les importa, saben que la masa se conserva y ya. Sale el eléctrico, solo hace un balance de energía y de carga y ya, porque no hay movimiento. Pero ustedes tienen que ver movimiento, tienen que ver flujo, tienen que ver cambios de sustancia, tienen que hacer esos tres balances. ¿Ok? Eso espero que puedan hacer. Entonces, ¿con cuál es el que siempre arrancan? Antes, ¿no? Masa. Siempre es primero masa que fuerza. ¿Por qué? Generalmente la masa es más simple. Siempre voy del más fácil al más difícil. ¿Sale? Entonces, generalmente el más simple siempre va a ser el de masa, luego el de energía y el más perro casi siempre va a ser el de fuerza. Obviamente depende del problema. Hay problemas que te van a exigir que hagas uno y que no hagas otros, ¿sale? Pero en este caso, pues siempre con fluidos siempre arranco por la masa. Ok, entonces tengo que hacer, ay, güey, mi, ahí mi ecuación de conservación de la energía, no es cierto, estúpido, de la masa. Ok, entonces, ¿cómo hemos simplificado la ecuación de conservación de la masa? No voy a hacer todo el análisis. ¿Cómo la pueden escribir aquí? La que les dije, a esta le decimos continuidad, pero, ajá. Flujo másico 1 debe ser igual a flujo másico 2, ¿sí? ¿Y cómo puedo calcular el flujo másico? Y sabemos la densidad, el área y la velocidad que pasa. Densidad, área y velocidad uno, ay güey, 1 debe ser igual a densidad, área y velocidad 2. A ver, el compañero que estaba tratando de decirnos que es incompresible, ¿ya se acordó qué es? Que la densidad es constante. Eso implica para nuestra ecuación que densidad uno cancela a densidad 2. Y por naturaleza del problema, nosotros consideramos que área uno y área 2 son iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Que la velocidad uno debe de ser igual a la velocidad 2. No sé cuánto valen, pero tienen que ser iguales. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok, pero ustedes son ingenieros mecánicos. ¿Eso tiene lógica? Tiene que... Esas dos velocidades no pueden ser iguales. No tanto por las pérdidas. De hecho, las pérdidas son lo que las iguala. ¿Por qué no pueden ser iguales originalmente? Si no hubiera pérdidas, no podrían ser iguales. ¿Por qué? Piénsenlo, ¿qué mueve a este fluido?
uno puede ser la gravedad, dos la presión. Pero ahí me están indicando que existe la gravedad. ¿La gravedad qué es? Una aceleración. Bueno, la gravedad genera una fuerza que es la aceleración, que genera una aceleración. ¿Y la aceleración qué implica? Un cambio de velocidad. Bueno, sí, una fuerza, pero un cambio de velocidad. Entonces, entre más abajo va, el fluido va cayendo, ¿no? En un plano inclinado, pero va cayendo. Entonces, si el fluido está cayendo, ¿qué pasa con su velocidad entre más se mueve? Va más rápido, aumenta. Necesariamente yo esperaría que la velocidad 2 fuera mayor que la velocidad uno, simplemente porque es una caída. Pero en realidad me están dando el mismo valor. ¿Esto qué me dice de las fuerzas? Existe que hay una fuerza que está frenando y que iguala a las que están empujando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí queda esa idea? O sea, me está diciendo algo. Tú estás moviendo el fluido, algo está frenando el fluido. Y está frenándolo en una magnitud bien cómoda que hace que justamente las dos velocidades se igualen y la masa se conserve. ¿Sí? ¿Todos me siguen con esa idea? Ok, más les vale, porque si no, no van a entender nada. Ok, ya de la ecuación de masa no podemos sacar más. Ok, ya sacamos lo más interesante. Vamos a hacer un análisis energético. ¿Por qué? Porque venimos de Bernoulli, pues ya sabemos hacerlo, ¿no? Entonces decimos, ay, güey, ecuación de conservación de la energía. Podría ponerme a hacer todo el análisis, pero pues ya tengo Bernoulli, sé que este caso se ajusta a mis hipótesis de Bernoulli, es isotérmico, es estacionario, es un fluido newtoniano y bla, 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 bla. Entonces digo, bueno, esto quiere decir que la presión uno sobre el peso específico más un medio de la velocidad uno al cuadrado sobre la gravedad más la Y1 debe de ser igual a la presión 2 sobre peso específico más un medio de la velocidad 2 al cuadrado más Y2. Pero estamos de acuerdo que tuvo que haber, hay una fuerza presente, ajá, que estamos diciendo que está ligada a la fricción. Como que instintivamente todos dijeron fricción. No sabemos por qué, pero todos dijeron fricción. Yo estoy de acuerdo con ustedes, una fricción. Pero si hay una fuerza y hay movimiento que genera eso, el calor es una forma de, empieza con energía. Entonces debe de haber una energía. Acuérdense, Bernoulli mide energía en términos de altura. Entonces voy a decir que hay una HF. Ajá, esta es una pérdida energética. Por eso la estoy poniendo del lado derecho. Ajá. Recuerden que del lado derecho es en qué se usó la energía. Uno, para la presión 2, 2, la energía cinética, 3, la altura, y 4, algo que disipó energía. ¿Estamos de acuerdo? Pérdidas energéticas. Toda la energía del lado izquierdo me tiene que dar la energía del lado derecho. ¿Estamos? ¿Sí? Fácil, ¿no? Ahora, gracias al análisis de masa que hicimos, nosotros sabemos que la velocidad uno y la velocidad 2 tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta y esta se cancelan. ¿Ok? Y entonces, yo puedo dejar las pérdidas energéticas de un solo lado, porque es lo que me interesa conocer, y del otro lado voy a poner, pues la presión uno menos la presión 2 sobre el peso específico más la altura uno menos la altura 2. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? HF son pérdidas de energía, ¿sale? En este caso pueden llamarlas, comúnmente les llamamos pérdidas primarias. Primarias. En un tubo recto, quién puede ser el agente que está haciendo que pierdas energía?
la rugosidad de la tubería, que eso está generando cierta fricción, ¿no? Hay una fricción del fluido con la tubería y eso disipa energía. ¿Estamos? Ok, pues se le llama pérdidas primarias. Aquí nada es un tubo recto, pero si el tubo comienza a tener lo que son cambios de dirección, que si hay una válvula, que si hay un codo, que si hay una T, que si hay todas esas cosas generan cambios de dirección. Ustedes ya saben vectores. Si hay cambios de dirección es porque tuvo que haber una fuerza. La velocidad es un vector. Para que yo la cambie de dirección, por leyes de Newton tuvo que haber una fuerza presente. Si hay una fuerza presente, también implica energía, porque se está moviendo el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos esos van a generar pérdidas secundarias. ¿Sale? Y tienen su modo de calcularse y medirse y demás. Generalmente es con una tablita. Hasta aquí todos vamos. Facilísimo, ¿no? El detalle es que un poco yo podría simplemente medir presión 1, presión 2, altura 1, altura 2 y ya con eso determino pues, cuánta energía se perdió, ¿no? Y se acabó el asunto. Pero eso implica algo que no es muy ingenieril de mi parte, porque es constrúyelo, mide y entonces pues ya dices cuánto es. Y pues si sale con muchas pérdidas, pues construye de nuevo y vuelve a medir y así hasta que te dé, ¿no? ¿Hacemos eso los ingenieros? No, pues nosotros nos ponemos a pensar y nos anticipamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de análisis sigue? El de fuerza, la ecuación de conservación de las fuerzas. ¿Ok? ¿Hasta aquí nadie se ha perdido? Dígame. ¿Cómo sabe que son iguales? La densidad sí es igual por la parte de incompresibilidad, pero la presión, nadie me ha dicho que sean iguales. Antes del despeje. A chingar. Ajá, pues no entiendo. Ah, ok, ok, ok. Ok, ustedes entienden. Vale. Entonces, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento. Chequen que no use la palabra fuerzas. Todos estamos de acuerdo que normalmente pues, pondríamos ahí fuerzas, pero las fuerzas en realidad miden el cambio en la cantidad, en una propiedad que llamamos momento. Hay dos tipos de momento lineal, momento angular. Son mecánicos, ¿no? O sea, esto no les debe sorprender. Y el momento en realidad está, que es la cantidad de movimiento. ¿Por qué lo ponemos así? Porque es más fácil expresar las fuerzas. Entonces dice, la suma de fuerzas, por favor, a ese símbolo no le digan sumatoria. Si le dicen sumatoria, les pego. Bueno, no, ya no, porque permiten violencia. Los voy a ver muy feo. Es que ya de por sí los matemáticos y los físicos nos ven con desprecio por un montón de razones y les dan más razones. Pues no. Es suma, es una suma y ya. ¿Sale? No existe sumatoria en español. Y no lo inventemos, por favor. No nos hace falta. Este es el cambio con respecto del tiempo de la masa por la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente, bueno, aquí, este es propiamente cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, esa sí es masa por velocidad. Y generalmente con los problemas que solemos trabajar, la masa es una constante, puede salir de la derivada y nos queda que la masa por el cambio con respecto del tiempo, de la velocidad, que eso le decimos aceleración, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Sí, pero lo interesante está acá. Esta es la buena de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton. Si hubo cambios en la cantidad de movimiento es porque hubo fuerzas, pero tenemos que decirlo en términos de cantidad de movimiento, porque no es lo mismo cambiar la velocidad de un tren que cambiar la velocidad de un niño, ¿sale? La masa tiene un papel ahí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ok, entonces vamos a hacer primer pregunta.
Ahí está. Gracias. Primer pregunta. ¿Cómo sé cuánto valdrá la... Bueno, entonces nos quedamos, vamos a decirnos que nos quedamos con... Le voy a decir... A ver, me voy a quedar con esta expresión. Ok, ¿cómo será la masa del fluido mientras transita por esa cosa? Constante, ¿estamos de acuerdo? Entonces puedo sacarla de aquí, ¿no? ¿Cómo es la velocidad del fluido mientras transita por esa cosa? Podría ser, podría cambiar, no solo mantiene su dirección, porque mantiene su magnitud y mantiene su dirección, ¿estamos de acuerdo? Entonces no podría ser, es igual. Y entonces la velocidad es constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Cero, suma de fuerzas es igual a cero. Y me encanta este balance de fuerzas, porque ustedes están acostumbrados siempre a que cuando hacen un balance de fuerzas y la suma de fuerzas es cero, nada se mueve, porque es estática, ¿no? Pero no, aquí se está moviendo el fluido. Efectivamente hay movimiento, pero no hay aceleración. Si no hay aceleración, no hay fuerzas. Recuerden eso. El que una suma de fuerzas les dé cero no quiere decir que nada se mueve. Quiere decir que nada cambia su velocidad. Son dos cosas diferentes. ¿Estamos? Ok. Ahora, pues necesito saber qué fuerzas va a haber presentes. ¿Qué fuerzas creen que haya en esta tubería? La gravedad. ¿Quién mide la gravedad? ¿Cómo le decimos a la fuerza generada por la gravedad? Peso, ¿no? Entonces aquí va a estar el peso. ¿Qué más? A ver, vean, vamos a ver el dibujito. ¿Qué más puede mover el fluido? Uno, la gravedad. ¿Qué más? Hace rato su compañero dijo, tal propiedad que se elimina, ¿no? Y todos dijeron, no, no. Ya vimos que no, porque debe de haber fricción y la viscosidad va a estar asociada a eso. Puede haber una diferencia de presiones. Puede, no sabemos, pero lo más probable es que sí. Y como hay una diferencia de alturas, pues probablemente al menos hay presión hidrostática. Y pues ya ahí ya estamos jugando, ¿no? Entonces debe de haber una fuerza de presión. A ver, antes de que continúe. ¿El peso mueve o detiene al flujo? Lo debería mover. Entonces vamos a considerarlo positivo. ¿La diferencia de presión mueve o detiene el flujo? ¿Sabe que hay más presión abajo? Pero está estático. Probablemente nos está empujando. Probablemente. Y ahí les va un tip que deben de observar. Voy a hacer una pequeña acotación acá respecto a Bernoulli. También dependería de qué se está moviendo. ¿Qué está haciendo? Ajá, ¿qué está haciendo? Porque por ejemplo, si está abajo, jalando el fluido, ¿se puede jalar el fluido? Ya platicamos de eso cuando platicamos presión. La succión, ¿qué significa? Que la presión de afuera es mayor que la presión de dentro y eso empuja el fluido hacia tu turbina. ¿Vale? No es solo que la turbina jala el fluido, pues, o sea, sí hay una parte, un componente así, pero no funciona así. El fluido siempre, los fluidos siempre se mueven de donde hay más presión a donde hay menos presión. Si se está moviendo de 1 a 2, puedo suponer que donde hay más presión en uno, porque se mueve de 1 a 2. Acuérdense, un fluido siempre se va a mover de donde hay más presión a donde hay menos presión. Sí se puede hacer esto de jalar el fluido. No es imposible, sí se puede. Pero como tal, no es tanto de que generalmente en todos los procesos no es que se jale el fluido, sino que una fuerza, en este caso presión atmosférica, empuja el fluido y del otro lado tienes poca presión y eso pues da esa sensación de jalar, pero como tal no es un jalar. Y les decía, vamos a hacer una acotación rápida. Supongamos
que el tubo está en horizontal. No hay diferencia de alturas. Aquí vamos a hacer una suposición. Ay, güey. Sí. Supongamos que Y1 sea igual a Y2. ¿Sale? Entonces tendríamos P1 sobre peso específico más un medio de B1 al cuadrado sobre gravedad debe ser igual a P2 sobre peso específico más un medio de B2 al cuadrado sobre gravedad. Recuérdenme, ¿de dónde venía esa velocidad? 2. ¿O por qué la velocidad va con un medio y al cuadrado? Porque viene de la energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí tengo dos términos energéticos. Esto es una competencia de energía. Tú dices, yo tengo una cantidad de energía limitada, no tengo energía infinita, y a esto la llamo E. Entonces, esa energía la tengo que distribuir. Por una parte tengo energía cinética y por otra parte tengo la energía que proviene de la presión. Es un balance energético. Si aumenta tu velocidad, ¿qué pasa con la presión? Disminuye, porque yo no puedo inventarme energía de la nada. ¿Estamos de acuerdo? Si aumento la presión, ¿qué pasa con la velocidad? Disminuye, se tiene que hacer un balance, así de simple. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso le decimos balance de energía. Válgame. ¿Me van siguiendo? Entonces, quedamos que la velocidad en uno y en la velocidad en dos son iguales. En términos de energía cinética, no estoy haciendo un cambio de energía. Hay un cambio de energía potencial por la altura, pero ahorita nos vamos a pelear con eso. Lo que me está diciendo es que el que es una fuerza motriz, y con una fuerza motriz me refiero a algo que inicia el movimiento, es la presión. Ajá, debe de haber un componente gravitatorio, ese genera tu energía potencial, pero esa energía potencial también también tiene un componente de presión. ¿Sale? Si no estuviera ese componente de presión, por mucha altura que le des, no podrías empujar al aire que ya está dentro. Al fluido que ya está dentro lo tienes que empujar y lo tienes que mover, como lo haces con fuerza de presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bueno, todo era para llegar a eso. Más, entonces le voy a poner fuerza de presión. Ay, qué feo se ve. Ok. Y quedamos que hay una fuerza que me está frenando. Y todos estamos relativamente de acuerdo que es una fuerza de fricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, ¿cómo mido esas fuerzas? ¿Cómo calculo? Pues sí, ¿cómo calculo el peso? Masa por gravedad. Entonces, este es masa por gravedad. ¿Cómo calculo la fuerza de presión? Fuerza sobre área, ¿no? No. Bueno, presión, presión por área. Entonces voy a poner diferencia de presiones por el área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tengo que hacer diferencia de presiones porque hay una competencia, una presión que me empuja de 2 hacia adentro del tubo. Piensen que aquí hay fluido, ¿sale? Entonces, para que entre nuevo fluido, ¿qué tiene que hacer? Empujar al fluido que ya estaba. ¿Estamos de acuerdo? No sé si algún día han comido o han visto estos dulces. Ah, pues sí, los Bonais. Ok. Entonces, si ustedes ven, pues es un popote lleno de hielo, quieren sacarlo, ¿qué tienen que hacer? Como que oprimir, ¿no? La tirita o ponerlo de cabeza, pero pues, ¿quién se lo come así, no? Se ve muy feo y luego sosteniéndole la mirada a tu mejor amigo, ¿no? Se ve muy feo. No. Entonces, ¿qué haces? Para que pueda entrar algo, tiene que salir algo o compactar el área. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no se compacta, entonces, ¿qué tiene que hacer? El fluido tiene que estar empujando al fluido que ya estaba, pero el fluido que ya estaba no es como que, ah, sí, ya me voy. No, pues, también se defiende. O sea, hay una presión en dos y una presión en uno, compiten. Si la presión en dos es más grande que la presión en uno, ¿qué pasa? Vean el dibujo. Me lo va a regresar. ¿Quién tiene que ser más grande? P1, todos estamos de acuerdo. Allá queda un poquito más claro. Entonces, por eso le pongo una diferencia de presiones y no solo le pongo una P. ¿Estamos?
Ok. Y la fuerza de fricción. ¿Cómo mido esa fuerza de fricción? Hmm. O sea, sí, me tiene que medir en newtons, pero ¿qué cosa mecánica me ayuda a medir esa fuerza de fricción? Podemos usar la conservación de energía. La conservación de energía. No. O sea, ¿a qué propiedad está asociada esa fricción? La viscosidad y la rugosidad. La viscosidad, ¿con qué propiedad en los fluidos dónde se aparece? No, pues ¿con qué cosa ayuda a medir la viscosidad? O- no, menos. ¿Se acuerdan que el profe les dedicó una clase casi entera a hablar de que si es newtoniano y no es newtoniano, ¿no? ¿Cómo definimos un fluido newtoniano? Que su viscosidad es proporcional directamente al esfuerzo. La viscosidad por la rapidez de deformación es proporcional al esfuerzo, ¿no? Dijimos, el esfuerzo debe de ser directamente proporcional a la viscosidad por la rapidez de deformación. Ahorita como que no les hace mucho sentido por qué tiene dos rayitas y por qué eso es una D y qué es esa D. Ahorita no se preocupen demasiado. Pero aquí la clave es que la viscosidad, ¿a quién se asocia? Al esfuerzo. Y ustedes al menos llevaron mecánica de sólidos. Jodido o bien, no sé, pero lo llevaron. Y por muy pinche que estuviera el curso, digo, no hay curso tan pinche que no les diga cómo se mide el esfuerzo. ¿Cómo miden el esfuerzo? No, 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 no. Fuerza sobre área. Así el curso haya sido el más jodido del universo, les dicen, esto es fuerza entre área. ¿A poco no? Sí. Y entonces, ¿cómo despejo ahí la fuerza? Porque esta fuerza es la misma que está generando la fricción. Sería el esfuerzo por el área. Y esto es igual a cero. Chido, ¿no? Ya vamos ya agarrando sentido. Y está bien padre el problema, porque es todo lo que un mecánico sabe. Esfuerzos, energías, balances de velocidad. ¿A poco no? No se emocionan, no les late el corazón y dicen, ah, huevo, por eso me inscribí a esta carrera donde llevo 3 años sin aprender nada. No es cierto, porque ustedes sí han aprendido cosas. Yo sé que sí. Ok, ¿cómo voy a medir la masa? ¿Me conviene tener masa así como masa? No, porque es un fluido. Y recordemos que medir masa en un fluido está canijo, porque tienes que confinar el fluido, extraerlo y medirlo. No, pues así no lo hacemos. ¿Qué usamos? Y densidad y volumen. Entonces esto queda como densidad, volumen, gravedad rayita, más diferencia de presiones, área. ¿Cómo mido el área de esa? ¿Qué área va a ser? Ok, ¿cómo la calculo? Eso, ahí está bien fácil. Pi por radio. Le voy a poner radio mayúscula porque es todo el radio, ¿no? No es solo la componente. Todo el radio al cuadrado. Menos el esfuerzo, que todavía no sabemos cómo. ¿Y qué área va a ser esa? Nel. No, va a ser el área de Chequen eso. Una cosa es el área que utiliza la presión. Y otra cosa es el área que utiliza el esfuerzo. Aunque se mide, yo les he dicho, aunque se miden en las mismas unidades, presión y esfuerzo son pascales y se calculan parecido, fuerza sobre área, una cosa es esfuerzo y otra cosa muy diferente es presión. Para la presión uno, pues es la presión con la que está empujando hacia adentro el fluido. ¿Estamos de acuerdo? Esta sí, pues es el área de transversal por donde está pasando. Pero la fricción, ¿quién la está causando? La pared. Entonces, ¿qué área es? Sería el área de la pared que, como dice su compañero, podemos calcular como pi por diámetro por longitud. ¿Todos están de acuerdo?
O 2pi por radio. ¿Por qué 2pi? 2pi por radio. ¿De dónde sale ese 2pi por radio? Ajá, ¿y por qué pi por diámetro? Esa es la fórmula de la fórmula del perímetro de un círculo, ¿no? Y esto, pues, por la longitud que tiene esta cosa, igual a cero. Ahora, nos estamos moviendo en una dirección el fluido se está moviendo en una dirección muy específica. Entonces, todo esto trabaja en la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? A ver, me regreso. Mi sistema coordenado tiene tres coordenadas. El eje, que es Z, la coordenada axial. El R, la coordenada radial, la transversal. Y el ángulo también es transversal, pero esa es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo? El fluido no está girando. Hasta donde nos interesa, no lo está haciendo. Tampoco se expande y se contrae. No se mueve en la dirección R. ¿En qué dirección se mueve? Z. Es un análisis simple, pero es importante que lo vayan entendiendo. Y entonces, todo esto solo trabaja en la dirección Z. Entonces puedo decir densidad, volumen. Ya no le pongo gravedad con rayita. Ya es gravedad en la dirección Z. Ujú. Más diferencia de presiones. Con la presión no me preocupo porque pues esa ya está. Menos. A ver, si pusieron atención a esa vez de esfuerzos. Recuerden que a los esfuerzos le pongo dos subíndices. Uno es la dirección que apunta, Z, y el otro que era el plano. ¿En qué plano está trabajando? El R teta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le voy a poner R. Por 2pi, por R, por L. ¿Todos vamos hasta aquí? Sí. Ok, ¿cómo calculo el volumen para ahí que tengo de la densidad? Sería área de la tapa. Ah, área por longitud. ¿Cómo calculo el área? Pi por radio al cuadrado por la longitud por G. Esta sería la constante gravitatoria, pero solo está trabajando en la dirección Z. ¿Estamos de acuerdo? Ahí la ven. Sí. Puedo hacer un triangulito. Dirección Z. Ajá. Y aquí está el ángulo alfa. ¿Cómo será GZ? Tiene su componente. Em, ¿Cómo obtengo GZ? GZ es la hipotenusa. ¿Y qué tienen ustedes? Seno de alfa es igual a GY sobre GZ. ¿Estamos de acuerdo todos? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Y entonces GZ debe ser igual a GY sobre seno de alfa. Que GY pues es la magnitud de la gravedad, ¿no? Ajá. Entonces, pues puedo poner G, solo le voy a poner G, esto es GY, pero no lo voy a escribir. G por sobre seno de alfa más diferencia de presiones, pi radio cuadrado menos el esfuerzo. A este le decimos cortante, porque es el que está haciendo el. Recuerden que el esfuerzo, si es paralela a la fuerza al área, es un cortante, es un esfuerzo cortante. Se mueve en la misma dirección que la superficie. 2pi RL igual a 0. Entonces, términos comunes, pues se van a ir al diablo, ¿no? ¿Qué cancelo? Pi y uno de los radios, pi y dos de los radios, pi, pero aquí cancelo uno y me aparece otro, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Eso, me encanta cómo dan el avión. Ok, y entonces, ¿qué me queda? A ver, me queda densidad. Bueno.
Densidad, gravedad, longitud. Longitud entre seno de alfa, ¿qué será? Componente. Aquí está, longitud y alfa. ¿Qué me da? No. Longitud alfa. A ver, de este triángulo. ¿Qué sería el seno de alfa? Seno de alfa es igual a algo entre la longitud, ¿no? La longitud es de... Componente inferior nos está dando la Y, ¿no? Nos está dando la Y, la altura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, longitud, seno de alfa. Entonces, bueno, ahorita lo escribo. Ténganlo presente. Diferencia de presiones menos esfuerzo cortante 2L igual a 0. Entonces, esto me queda densidad, gravedad, Y, pero esta ya es la altura, ajá, más diferencia de presiones. Bueno, vamos a poner en lugar de densidad, gravedad, peso específico. Menos, bueno, ahí está todo, debe quedar en términos de pascales o algo así. Ajá. Menos, bueno, le voy a poner así, esfuerzo Z, R, dos veces ZRL. Divido todo entre el peso específico y me queda que Y más de diferencia de presiones es igual a 2 peso específico L sobre peso específico, ¿no? Mm, Estamos todos de acuerdo que esto viene del análisis energético, ¿no? Lo voy a pegar aquí a ver si a alguien le salta algo interesante. Tal vez les da ansiedad porque están en orden diferente, pero puedo mover este para acá. Ay, güey, idiota. Oh, que la chingada. Todo por flojo. Ahí está. ¿Qué observan? Nos dio la misma. El lado derecho es igual en las dos, ¿no? Sí. Bueno, más o menos, porque aquí la diferencia de presiones está al revés, pero pues puedo escribir HF como menos delta P sobre peso específico. Bueno, ya lo dejo como esté, chinga su madre. Entonces, delta P, peso específico, más Y. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es igual a dos veces el esfuerzo ZRL y peso específico. Entonces ya sé cómo medir las pérdidas primarias. ¿Qué necesito? La longitud la conozco, el peso específico la conozco. Dos, pues faltaba más. Solo necesito el esfuerzo. ¿Sale? Solo necesito el esfuerzo. Bueno, ¿qué pasó? Ya son cuartos. Ok, vamos a dejarlo. Vamos a pausar tantito el problema aquí. Calcular ese esfuerzo es el esfuerzo en la pared, no es en cualquier punto. El esfuerzo en la pared es un pedo. Porque si ustedes se acuerdan todo lo que han visto de mecánica de fluidos, muy probablemente nunca apareció el esfuerzo, porque siempre es invícido. Y si es invícido, no hay viscosidad. Si no hay viscosidad, pues no hay esfuerzo. Y pues ya, chido, ¿no? Pero en realidad, eso de fluidos invícidos, pues no existe. Puede que sea muy bajito, muy pequeño, pero ahí está. Hay toda una mecánica para poder calcular ese esfuerzo. Y de hecho, un problema importante dentro de la mecánica de fluidos está ligado a ese esfuerzo, porque ese esfuerzo se calcula para dos situaciones específicas. Acuérdense que ustedes tienen algo que se llama el número de Reynolds. Y de forma fácil dicen, ¿es turbulento o es laminar? ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Pero ¿es turbulento o es laminar? Bueno, para régimen laminar, sí se puede calcular ese esfuerzo a manita.
antes se los ponía a hacerlo, ¿no? Pero vamos a pausar esa clase para una donde estén ya un poquito más ponchados en matemáticas. Entonces, este esfuerzo está difícil de calcular. Normalmente lo que se hace es buscar esa ecuación HF, hay una forma experimental de obtenerla. Y ahí es donde viene la ecuación de Darcy-Weisbach. Ajá. La ecuación de Weisbach y Darcy es una de muchas ecuaciones que les permite determinar esas pérdidas. ¿Ok? Pero lo que quiero que se lleven, y algo bien importante, es que esas pérdidas dependen directamente del esfuerzo del fluido, que cambia muchísimo si es newtoniano, si no es newtoniano, ajá, si es turbulento, si es laminar, incluso de qué está hecho el tubo. No es lo mismo el esfuerzo que va a generar un tubo de aluminio a uno de PVC. ¿Estamos de acuerdo? Porque tiene que ver la interacción entre el fluido y el material. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente sesión se traen, ahí revisen el Mateix y el White. Los dos traen un apéndice donde vienen tablas para medir eso. Investiguen la ecuación de Darcy-Weisbach. Usamos el diagrama de Moody, exactamente. La ecuación de Darcy-Weisbach. Ah, entonces, la siguiente sesión vemos la forma de la ecuación y voy a explicar cómo se usa el diagrama de Moody. ¿Estamos? ¿Sí? Ok, entonces vamos